Deterioro de los activos. Es el importe en libros de un activo que supera el valor para una entidad. Asimismo, dentro de estos activos no se incluyen los inventarios, los activos por impuestos diferidos, los de beneficios para empleados y los instrumentos financieros. Asimismo, se aplica principalmente a los activos tangibles e intangibles no corrientes. Dentro de los principios encontramos la pérdida por deterioro, la cual la entidad debe comparar el valor del activo con la cantidad recuperable. Asimismo, abarcamos los indicadores de deterioro, los cuales se deben evaluar por cada periodo. Dentro de ellos encontramos las fuentes internas, que son cambios significativos que interrumpen la operación a la que pertenece el activo, y las fuentes externas, que son indicaciones de que el activo ha disminuido durante el periodo. Asimismo, el importe en libros es la cantidad que se reconoce después de disminuir la depreciación, la acumulación y las pérdidas. El valor recuperable es el valor razonable menos los costos de enajenación y el valor de uso que tiene el activo. La unidad generadora de efectivo. Estas son activos pequeños que generan efectivo. Y los valores de uso del activo. Estos valores son flujos de efectivo futuro que se esperan de un activo en uso. La NIF 15 nos enseña la contabilización y el reconocimiento de los ingresos provenientes del giro normal de los negocios. Estos ingresos se reconocen cuando el control del bien o servicio ha sido transferido al cliente final y la empresa considera, de acuerdo a los estándares, que ya se hace merecedor a obtener esos ingresos. Para que una entidad pueda reconocer los ingresos del giro ordinario de los negocios, se requiere que aprueben estos 5 pasos. El primero, identificar el contrato o el acuerdo con todas sus partes, el cual debe ser aprobado por la entidad y por el cliente. Segundo, identificar dentro del contrato las obligaciones de desempeño, las cuales van a ser contabilizadas de forma independiente y, de no ser posible, ya que las diferentes obligaciones de desempeño o bienes se encuentran ligados a otros servicios o a otros bienes, entonces se contabilizará como una unidad completa hasta el punto en el que pueda ser independiente de otro bien, servicio o contrato. Tercero, se determina el precio de la transacción. Estos precios se determinan con base en los valores independientes de cada uno de los bienes o servicios que se están proveyendo al cliente. De no ser posible identificarlo de esta manera, se identificarán con base en el valor razonable del mercado. El número 4 se asigna dentro de este contrato un precio de transacción para cada una de las obligaciones o bienes que están comprendidos dentro de ese contrato. El número quinto, el paso número 5, es reconocer el ingreso cuando ya la empresa identifique que ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objetos del contrato y que ese bien o servicio haya sido entregado adecuadamente a su cliente y que el cliente sea quien a partir de ese momento asuma el riesgo o la responsabilidad que acarrea tener la posesión del bien o del servicio. La NIC 20 nos enseña cómo contabilizar y reconocer las ayudas gubernamentales, las cuales pueden estar relacionadas ya sea con ingresos para la empresa o como ayudas relacionadas con la adquisición de activos o con la creación y construcción de activos dentro de la empresa. Las ayudas del gobierno no se deben reconocer hasta que se garantice que se ha cumplido
con todas las condiciones que el gobierno ha puesto para poder entregar esta ayuda, de tal manera que se garantice que realmente el dinero se va a recibir. Por ende, el cumplimiento de estas ayudas están sujetos a una serie de condiciones, las cuales la empresa está en la obligatoriedad de cumplir a satisfacción con tal de poder hacerse acreedor a esas ayudas y poderlas contabilizar dentro de sus estados financieros. Dentro de las ayudas que aporta el gobierno, podemos encontrar las ayudas relacionadas con los activos, con la adquisición o construcción de activos, las ayudas relacionadas con los ingresos para la compañía o para subsanar los gastos o los costos de la misma, y también con ayudas de créditos favorables, los cuales pueden ser créditos condonables o créditos con unas tasas de interés demasiado bajas e incluso donde el gobierno sirve como garante para que el banco le pueda autorizar estos créditos a la entidad. En esta sección vamos a hablar sobre los tipos de costos. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de costos nos podemos referir a su clasificación, su naturaleza, su medición o inclusive su comportamiento. Hay que tener en cuenta que el costo de un objeto está determinado por la suma de varios costos elementales. Los costos directos son todos aquellos montos de dinero que son utilizados directamente para la fabricación de un producto o la ejecución de un servicio. Por ende, tienen diferente naturaleza cada uno de los siguientes costos. Los costos de materia prima es aquel monto de dinero que se invierte en la compra de suministro y bienes necesarios para la producción del producto o servicio. Los costos de mano de obra directa es todo aquel monto de dinero que se invierte para el pago de nómina de aquellos trabajadores necesarios para la culminación del producto o servicio. Y los costos especiales diversos son todas aquellas inversiones que no son ni mano de obra ni materia prima, pero que facilitan o mejoran la terminación del producto o bien. Por ejemplo, servicios contratados tales como el outsourcing, materiales especiales, utensilios, herramientas, nueva maquinaria, entre otros. Por último, los costos indirectos son todos aquellos montos de dinero que no son utilizados directamente en la producción de un producto o en la ejecución de un servicio, tales como gastos por mantenimiento, gastos de materiales indirectos, no están relacionados directamente con la producción, servicios de energía, agua, gas, entre otros, gastos de administración, gastos de capacitación, amortización y depreciaciones. Habiendo ya nombrado las clasificaciones de los costos y su naturaleza, estos se comportan de diferente manera, es decir, varios de estos son volátiles en el precio, como otros son fijos y no cambian en un largo periodo de tiempo. Tales como costos variables, que son todos aquellos costos que por su volatilidad y su frecuencia no tienen un precio fijado en todo momento, ya que estos dependen de la cantidad de producción que se necesite. Por ejemplo, las materias primas y los costos especiales diversos. Los costos fijos, todos aquellos costos que sin importar el nivel de producción no tienen ningún cambio en su precio, por ejemplo, los gastos por arriendo o aseguranzas. Costos semivariables son aquellos que con un cambio en el nivel de producción cambia levemente su valor en el precio, por ejemplo, las comisiones a los vendedores. Costos semifijos, los cuales tienen que llegar a un nivel de producción elevado para que cambie su valor, por ejemplo, nómina de productores o supervisores. Para concluir, la medición de todos estos costos tiene diferentes acepciones de acuerdo a las actividades que se realizan, la naturaleza de sus costos o el comportamiento de la entidad. Además de esto, se pueden encontrar variedad entre los costos. Por ejemplo, la materia prima es un costo de clasificación directa, con un comportamiento variable. O también puede verse el gasto de servicios públicos de clasificación indirecta y con un comportamiento variable. O también el pago de arrendamiento de una fábrica que es de clasificación indirecta pero con un comportamiento fijo.